En realidad, las hormonas como parte del sistema endocrino, pues compete desde el punto de vista del análisis que nosotros hacemos, digamos, a diferentes sistemas. Y es así como en el sistema, digamos, digestivo se ha abordado el páncreas con su función endocrina, productora de insulina, por ejemplo. Y probablemente cuando ustedes lleguen a nervioso y osteomuscular, van a revisar el componente hormonal relacionado con el hipotálamo, la hipófisis, también tiroides, etcétera. Y en este sistema que están, digamos, desarrollando en este semestre, que corresponde al sistema genitourinario, entonces se estudia lo que es la corteza suprarrenal y las gónadas. Desde el punto de vista de la corteza suprarrenal, las dos hormonas más importantes son los corticoides, el cortisol es el más importante de todos, y dentro de los mineralocorticoides, la aldosterona, que como ustedes saben cumple un papel importante en la regulación sobre todo del agua y electrolitos importantes como sodio y potasio. En el caso de las gónadas, eh, tenemos las gónadas masculinas, cuya hormona más importante son los andrógenos, y dentro de ella, o dentro de ellos, la testosterona, y en el caso de las, digamos, gónadas femeninas, tenemos los ovarios, que producen básicamente estrógenos y progestágenos. Dentro de los estrógenos, el más importante es el estradiol, y dentro de los progestágenos, el más importante es la progesterona. De suerte que en el día de hoy vamos a hacer referencia, digamos, a cuatro hormonas importantes que tienen que ver con el sistema genitourinario, las cuales son el cortisol, el estradiol, la progesterona y la testosterona. Es importante que ustedes recuerden que estas sustancias, voy a compartirles aquí la pantalla para mostrarles algo. Es importante que ustedes recuerden que la producción que ocurre en cada uno de los órganos está interrelacionado con unos ejes de regulación hormonal. Esos ejes de regulación hormonal integran entonces al hipotálamo, a la hipófisis y al órgano, digamos, en cuestión, que en este caso puede ser los ovarios, los testículos, por la misma corteza suprarrenal. Aquí ustedes ven, por ejemplo, dos componentes importantes de la regulación endocrina, donde se producen unos factores, digamos, reguladores o factores hormonales que van a controlar la función de la corteza suprarrenal, de los ovarios y de los testículos. Un primer aspecto importante es el que ocurre, o un primer, digamos, órgano importante en dicha regulación es la que hace el hipotálamo. Recuerden ustedes que el hipotálamo produce entonces unos factores reguladores. Por ejemplo, aquí tienen ustedes eh, la hormona reguladora de la corticotropina, la cual una vez llega a la hipófisis, sobre todo a la hipófisis anterior, va a liberar entonces la hormona adenocorticotrópica, que es la que finalmente va a llegar hasta la médula suprarrenal para estimular en esta zona fasciculada la formación de cortisol y en la zona glomerular la regulación de la producción de
aldosterona. También el hipotálamo produce algunos factores reguladores de las gonadotropinas, el GnRH, factor o la hormona reguladora de las gonadotropinas, que una vez llega a la hipófisis anterior, va a estimular la liberación de FSH, que es la hormona folículo estimulante, y de la LH, que es la hormona luteinizante. Esta hormona folículo estimulante va a inducir la maduración del folículo y va a estimular la primera parte del ciclo menstrual, el endometrio, en su primera fase, está bajo el influjo de la FSH, y en la segunda fase, que es la fase luteínica, está bajo la regulación de la hormona luteinizante. También la hormona luteinizante es la que determina el pico de la LH, la que determina el fenómeno ovulatorio, un fenómeno importante de regular y, si se quiere, de inhibir para que no haya ovulación, y esa es la medida anticoncepcional más importante que se utiliza hoy por hoy para el control de la natalidad. Entonces, este proceso de regulación que hace el hipotálamo sobre la hipófisis y a su vez la hipófisis sobre los órganos, este es muy importante que la tengan, digamos, ustedes muy presentes, porque en estos procesos de regulación se establecen entonces asas de retroalimentación por medio de las cuales, por ejemplo, la corteza suprarrenal, una vez libera cortisol, si hay mucho cortisol, envía una señal retrógrada hacia el hipotálamo para que deje de liberar hormona reguladora de corticotropina, y de esa manera se disminuye la producción de ACTH. Lo mismo pasa cuando damos estradiol y progesterona en la forma de levonorgestrel con fines anovulatorios. Ese incremento en los niveles de esas hormonas en la sangre van a estimular el hipotálamo para que se disminuya la producción de hormona reguladora de gonadotropinas y se disminuya la producción de LH, por ejemplo, y esto es lo que induce básicamente la anovulación, es decir, que no haya ovulación. Si no hay ovulación, la mujer puede tener sus relaciones y pueden haber espermatozoides, pero si no hay óvulo, no hay fecundación. Entonces, este proceso de regulación que ocurre del hipotálamo, la hipófisis, con los respectivos órganos es muy importante para que ustedes lo tengan muy presente. Entre otras cosas, porque recuerden ustedes que nosotros utilizamos con fines terapéuticos hormonas o sustancias semejantes a la hormona suprarrenal, que es el cortisol. Nosotros utilizamos un metabolito del cortisol, que es la hidrocortisona, y utilizamos otros corticoides como la prednisolona. En la medida en que se administran esos corticoides, es decir, se hace una corticoterapia larga, generalmente después de 14 días de estar administrando corticoides, ellos empiezan a circular y empiezan a inhibir la función hipotalámica para que deje de producir hormona reguladora de la ACTH y deje de producir ACTH, y de esa manera se inhibe la producción endógena de corticoides en la corteza suprarrenal. Esto es muy importante de considerarlo porque nos lleva a la conclusión de que no se deben suspender abruptamente los corticoides después de 14 días de estar siendo suministrados. Si se administran más de 14 días y se llegara a suspender abruptamente la administración de corticoides terapéuticos, el paciente queda sin cortisol porque está suprimido su producción endógena, y entonces tiene problemas graves que lo pueden llevar incluso a la muerte. Dentro de las hormonas corticosuprarrenales, entonces,
pues las más importantes son el cortisol y algunos análogos de ella, como pueden ser, eh, por ejemplo, aquí tenemos algunos análogos del cortisol, la hidrocortisona, que no está acá, pero es digamos, metabolito del cortisol. Está la prednisolona, que es un metabolito de la prednisona. Está la betametasona, está la triamcinolona. Pero como ustedes saben, corticoides hay muchos. Está también la dexametasona, está la declometasona, está la mometasona, todos son corticoides. Es importante recordar todas esas sustancias. Permítanme un segundito. Les decía que es importante recordar muchas de estas sustancias que se usan para diferentes enfermedades, porque todos estos compuestos, triamcinolona, betametasona, prednisolona, hidrocortisona, metilprednisolona, la misma beclometasona, el flunisolide y la misma mometasona, todas esas sustancias pueden, si se usan crónicamente, terminar inhibiendo la producción endógena del cortisol y pueden llegar a producir un fenómeno supresivo abrupto que puede ser complicado si no se detecta a tiempo. Entonces es importante tener en cuenta algunos integrantes de, de este grupo. Estos que están acá en general se denominan como glucocorticoides, que son, digamos, los emparentados con el cortisol, porque ellos tienen un efecto estimulante del metabolismo de los glúcidos e incrementan digamos, las cantidades de azúcar y activan los procesos de liberación de azúcar hacia la sangre, generan hiperglicemias, entonces se habla de ellos como glucocorticoides, para diferenciarlos de la aldosterona, que es un mineralocorticoide que, como les decía, participa sobre todo en los fenómenos regulatorios del agua y electrolitos como el sodio y el potasio. En el caso de las hormonas estrogénicas, nosotros tenemos sobre todo eh, dos tipos de hormonas, digamos, femeninas, que son la progesterona y el estradiol, el 17 beta estradiol. Obviamente hay otras sustancias que son emparentadas con, con la progesterona. Por ejemplo, dentro de los estrógenos, estos son estrógenos. El 17 beta estradiol es un estrógeno que es el principal estrógeno funcionalmente hablando de la mujer. Pero observen que la estrona es un derivado del estradiol, también es un estrógeno. El estriol es otro estrógeno. También el que, digamos, con mayor frecuencia se usa en el contexto clínico, que es el etinilestradiol. Es muy importante el etinilestradiol, que es un estrógeno, porque es uno de los componentes de los anticonceptivos y es una de las sustancias que más se usan con fines anticonceptivos. Son también estrógenos como estos, el mestranol, el quinestrol,
y uno que se usó hace muchos años, que se asoció con cáncer y lesiones genéticas en las recién nacidas de mujeres que recibían este tipo de sustancias, que es el dietilestilbestrol. Dentro de los progestágenos nosotros tenemos entonces la progesterona. Aquí ven ustedes algunos derivados de la progesterona, la hidroxiprogesterona. Y en el contexto, digamos, clínico, nosotros tenemos como sustancias progestacionales, tenemos, por ejemplo, la medroxiprogesterona. Es importante que ustedes recuerden este nombre, porque la medroxiprogesterona es muy usada como sustancia con fines anticonceptivos en forma de depósito para administración intramuscular. Otro que también se usa mucho con fines anticonceptivos, que está en las píldoras anticonceptivas conjuntamente con el etinilestradiol, es el levonorgestrel, que no aparece acá, pero esa es otra sustancia que también forma parte. Observen que, bueno, y otros progestágenos, aparte de la progesterona y la medroxiprogesterona, son el desogestrel, la noretindrona, y hay otros, como el norgestimato, etcétera. Es importante desde el punto de vista estructural, observen que estas sustancias tienen este núcleo de ciclopentano peridrofenantreno, tanto los progestágenos como también los estrógenos, todos tienen este anillo de ciclopentano peridrofenantreno. Lo mismo ocurre también con los corticoides. Los corticoides también tienen esa misma estructura. Miren acá el ciclo o el anillo de ciclopentano peridrofenantreno, que es un anillo, digamos, es una estructura de cuatro anillos. Tres anillos tienen 6 carbonos y el último anillo tiene 5 carbonos. Esto es importante porque esto hace que todas estas sustancias, tanto los corticoides como los estrógenos, los progestágenos y también los andrógenos, todos tienen parentesco con ese anillo, que es el anillo fundamental que conforma también el colesterol. Y muchas de estas sustancias se forman, digamos, y se pueden sintetizar no solamente en la corteza suprarrenal y en los ovarios, también en el hígado se pueden sintetizar algunas de estas sustancias. Entonces, esto con respecto a los integrantes. Desde el punto de vista de los andrógenos, en relación a los andrógenos, nosotros tenemos sobre todo la testosterona. Y en el caso de la testosterona, nosotros, miren que también la testosterona tiene este anillo de ciclopentano peridrofenantreno. Miren acá la testosterona y en relación a esta testosterona, bueno, hay otras sustancias parecidas o emparentadas estructuralmente. La androstenediona, la dehidroepiandrosterona, etcétera. Y de manera importante, estas sustancias vienen presentadas para uso médico en forma de sales. Se dispone, por ejemplo, de sales de enantato, que es básicamente la testosterona que se une a un ácido, el cipionato de testosterona también, y todas en general tienen entonces este núcleo común. Desde el punto de vista de los usos de las hormonas, es importante, a lo mejor ustedes ya lo han ido observando en la medida en que han ido estudiando estos procesos. Ellos tienen algunos usos importantes. En el caso, por ejemplo, de los corticoides, ellos, tal vez una de las principales utilidades clínicas o indicaciones son los trastornos
donde hay fenómenos inflamatorios importantes, porque estos medicamentos inhiben procesos inflamatorios. Desde el punto de vista farmacodinámico, estas sustancias se indican como antiinflamatorios porque dentro de su mecanismo de acción y sus efectos está reducir la inflamación. Recuerden que la inflamación es resultado de muchos procesos, digamos, generados por infecciones. Por ejemplo, los corticoides se han usado, aunque de manera discutida por sus resultados, por ejemplo, en la sepsis. También los corticoides se han usado, por ejemplo, de manera amplia en las enfermedades enfermedades autoinmunes que tienden a causar fenómenos de daño secundario a los procesos inflamatorios. Entonces estas sustancias se usan, por ejemplo, en ese tipo de procesos. Recuerden ustedes que el asma es una patología en la cual estos medicamentos tienen utilidad, puesto que el asma hoy se considera básicamente un proceso de naturaleza inflamatoria. También en los procesos inflamatorios, un resultado de procesos autoinmunes que ocurren a nivel renal. Quizás ustedes han estudiado ya las nefritis autoinmunes o las glomerulonefritis autoinmunes, por ejemplo, secundarias al lupus, a la artritis reumatoidea, enfermedades en las cuales estos medicamentos son muy importantes. En el caso de los estrógenos, ¿dónde se usan estos medicamentos? Bueno, recuerden también en el caso de estos corticoides, recuerden sobre todo este medicamento que es la betametasona, que se usa para inducir también maduración pulmonar, porque es un medicamento que estimula a los neumocitos tipo 2 para que se produzca el surfactante, y por eso estas sustancias, sobre todo la betametasona, se indica en amenazas de parto pretérmino, sobre todo cuando la edad gestacional es menor a las 34 semanas, pero mayores a las 24. Momentos en los cuales de nacer el niño nace con déficit de surfactante y hace la enfermedad de membrana hialina, cuya característica importante es la insuficiencia respiratoria del recién nacido. En el caso de los estrógenos, aquí nosotros tenemos básicamente entonces estos elementos, digamos el estradiol, tenemos aquí el estradiol que es el más importante y tenemos este que es el etinilestradiol. Este etinilestradiol es muy importante que lo recuerden porque es el que está contenido en la mayoría de píldoras anticonceptivas. La mayoría de estas píldoras anticonceptivas tienen etinilestradiol, pero asociado al etinilestradiol tienen un agente progestacional que es el levonorgestrel. Entonces, la mayoría de anticonceptivos tienen etinilestradiol con levonorgestrel. Y una de las indicaciones y usos tal vez más extensivo que tiene hoy ese tipo de compuestos, donde se combina un progestágeno, el levonorgestrel, con un estrógeno, el etinilestradiol, es con fines anticonceptivos. Sin embargo, estos medicamentos, por ejemplo, también pueden ser utilizados como indicación en mujeres que tienen déficit de hormonas, bien sea estrogénicas o progestacionales, y que, por ejemplo, no han madurado, no han completado su proceso de maduración sexual adecuado. En los casos de amenorreas, por ejemplo, se indican también en los hirsutismos, etcétera. Entonces, esas son algunas de las indicaciones de los progestágenos y de los
estrógenos. En el caso de los andrógenos, sobre todo la testosterona, en el caso de los andrógenos, sobre todo la testosterona se indica en personas que no han hecho este proceso. Observen acá lo que ocurre en un adolescente, en un niño. Miren que antes de los 10 años los niveles de testosterona eh, no superan los 250 nanogramos por decilitro. Pero observen lo que pasa después de los 10 años. Se incrementa a más del doble, casi 2 veces más, y alcanza casi los 750 nanogramos para, en esta época de la pubertad, entonces inducir o generar la aparición de los caracteres sexuales secundarios. De suerte que la testosterona en niños que no han hecho este pico de testosterona y no han, en esta fase de la pubertad, no han mostrado evidencias de maduración en sus características sexuales secundarias, pueden ser también una de las indicaciones de este tipo de sustancias. También la testosterona se usa, por ejemplo, en algunos cánceres de las mujeres, cánceres de mama, y para reponer, digamos, testosterona que va disminuyendo con la adultez. En la medida en que la persona, el hombre va envejeciendo, se va reduciendo la cantidad de testosterona y en algunos momentos se recomienda, pero hay que tener presente que son muchas las complicaciones que pueden aparecer. Entonces, eh, es otra de las opciones donde de pronto se pudiera, digamos, también indicar. Desde el punto de vista de la farmacocinética, con respecto a los corticoides, es importante mencionar que ellos entonces, bueno, nosotros tenemos corticoides para, para administración, por ejemplo, oral. Nosotros tenemos, por ejemplo, prednisolona. Nosotros tenemos prednisolona en tabletas para administración oral. Tenemos prednisona también, por ejemplo, prednisolona tenemos tabletas de 5 miligramos. Tenemos prednisona también en tabletas de 5 miligramos para administración oral. Estos medicamentos, cuando se administran por vía oral, se absorben en general muy bien. También tenemos, recuerden, corticoides para administración tópica y a través de la piel generar un efecto local. Tenemos betametasona, por ejemplo, para administración inyectada cuando vamos a inducir maduración pulmonar. Tenemos betametasona de 4 miligramos y de 8 miligramos. Tenemos otros corticoides, por ejemplo, para administración inhalada, procurando un efecto más local a nivel pulmonar. Y a pesar de eso, pues estas sustancias se pueden absorber. Una vez estas sustancias se absorben y entran a la circulación, circulan unidos a unas globulinas fijadoras de hormona y se metabolizan, digamos, a nivel de la CYP3A4, de suerte que inductores de la CYP3A4, CYP3A4, como por ejemplo rifampicina, carbamazepina, pueden aumentar la degradación del cortisol disminuyendo sus niveles. A su vez, los inhibidores de la CYP3A4, como los macrólidos, eh, podrían incrementar los niveles de cortisol. En general, el cortisol tiene una vida media corta, considera que es de más o menos unos 80 minutos, y el cortisol se transforma entonces en hidrocortisona, la prednisona se transforma en prednisolona, es un metabolito, y todos estos corticoides se eliminan principalmente por el riñón. En relación con los estrógenos, entonces, ellos básicamente se pueden administrar por diferentes vías también. Tenemos, por ejemplo, estradiol para administración transdérmica en la forma de parche.
Tenemos también estradiol para administración en crema, aplicación en crema. Tenemos grajeas de etinilestradiol, grajeas, por ejemplo, de 0,625 miligramos. Una vez estos medicamentos, bueno, en el caso de la administración oral, en parches, por la piel, se absorben bien, una vez llegan a la circulación, también circulan unidos a una globulina fijadora de hormonas, y en el hígado el etinilestradiol sufre este proceso de transformación a, a estriol y a estrona. Este proceso de transformación que vemos acá, de estradiol transformándose en estrona y esta a su vez transformándose en estriol, finalmente ocurre a nivel, digamos, hepático, en el hígado. Algunos inductores de este mecanismo de transformación de los estrógenos pueden quitarle efecto al etinilestradiol. Esto es importante porque en las pacientes que están tomando anticonceptivos que contienen etinilestradiol, por ejemplo, la fenitoína, carbamazepina, oxcarbamazepina, fenobarbital, etcétera, estos medicamentos, al estimular este metabolismo, le reducen o le restan efecto al etinilestradiol y puede fallar el efecto anticonceptivo. Entonces ha ocurrido el caso de mujeres que tomando anticonceptivos han quedado embarazadas porque a su vez estaban tomando, por ejemplo, rifampicina para una tuberculosis o tomaban anticonvulsivos o algunos otros medicamentos que estimularan su metabolismo hepático. Ellos hacen una recirculación enterohepática, salen de manera importante por la leche materna, esto es importante. Estrógenos y progestágenos salen por la leche materna, por lo cual en las madres lactantes no se recomienda inicialmente como método anticonceptivo. En el caso de la progesterona también tiene buena absorción, tiene metabolismo hepático y se transforma en el hígado a pregnanediol que sale conjugado con la orina. ¿Cuál es la farmacodinámica de estas hormonas? En el caso de la acción molecular, es decir, el mecanismo de acción, este puede ser, digamos, un mecanismo común, digamos, un mecanismo de acción para todo lo que son este tipo de hormonas, cortisol, estrógenos, progestágenos y andrógenos como testosterona. Todos por tener esta estructura común, estos anillos, este anillo de ciclopentano peridrofenantreno, estos son anillos bencénicos que le dan una alta lipofilicidad a esta sustancia, es decir, los hacen altamente liposolubles. Entonces, hacer altamente liposolubles, estas sustancias pueden entrar a través de la membrana celular y una vez atraviesan la membrana, ellos llegan al citoplasma y después del citoplasma entran hasta el núcleo para interactuar con algunos elementos de respuesta que son los que se denominan receptores de hormonas. Hay receptores para el cortisol, hay receptores para los estrógenos, hay receptores para la progesterona, hay receptores para la testosterona. Una vez la hormona interactúa con estos receptores en algunos sitios específicos, inhibe la expresión de algunos genes o reprime la expresión de otros y de esa manera se estimula la formación o se estimulan los procesos de transcripción genética por medio de la cual el DNA empieza a separar en sus cadenas y se empieza a formar RNA. RNA que va a salir con la codificación
para ir hasta el ribosoma, donde se sintetizan las proteínas necesarias que van a generar los efectos del cortisol. Por ejemplo, una sustancia que se sintetiza es el factor nuclear kappa beta. El factor nuclear kappa beta es un factor que tiene poderosos efectos antiinflamatorios porque bloquea muchas de las vías inflamatorias. Aquí en el caso del cortisol es importante mencionar que ella se une a un receptor que está ubicado en el citoplasma. Ese receptor que está ubicado en el citoplasma, una vez fija el cortisol, se separa una proteína de shock caliente que es la HSP90 y entonces se va el cortisol unido a su receptor y esta proteína de shock caliente queda pendiente por ahí para volverse a unir nuevamente al receptor de corticoide. Y ya ese receptor de corticoide con el corticoide en cuestión es el que entra finalmente hasta el núcleo. Entonces, este es un mecanismo común de acción para todas estas hormonas que estamos analizando en el día de hoy. Estos son algunos, por ejemplo, de los efectos genómicos porque se producen a nivel del DNA, referidos, por ejemplo, para los corticoides. Pero se sabe que los corticoides también tienen efectos no genómicos. Por ejemplo, el cortisol o la hidrocortisona o los análogos de ellos son capaces de inhibir, por ejemplo, en las membranas de las células que están haciendo fenómenos inflamatorios, son capaces de inhibir ciclooxigenasas, que como ustedes saben participan en la síntesis de prostaglandinas y que si bien en algunos momentos son fisiológicos, en otros momentos incrementan los procesos inflamatorios, generando una cascada proinflamante mayor. Dentro de los efectos importantes, entonces está, en el caso de los corticoides, suprimir, por ejemplo, la función inmune, disminuir la cantidad de leucocitos que circulan a nivel de la sangre, disminuye la formación de muchas citocinas y estos procesos de respuesta inmune se ven reducidos. En el caso de las hormonas femeninas y masculinas, ellas, por ejemplo, van a... Víctor, qué pena. ¿Podría repetir, por favor, lo de los procesos genómicos? Es que no me quedó muy claro. Bueno, todas estas hormonas, tanto el cortisol, ¿cierto? Como la testosterona, la progesterona y el estradiol, todos son liposolubles y entran al citoplasma. En el citoplasma, por su liposolubilidad, logran también permear la membrana nuclear y llegan al interior del núcleo. En el interior del núcleo, cada una de esas hormonas interactúa con algunos elementos de respuesta a hormona que están presentes a nivel del DNA. O sea, el DNA tiene algunos fragmentos que son capaces de ligar, bien sea al cortisol, bien sea a la aldosterona, bien sea al estradiol, bien sea a la progesterona o bien sea a la testosterona o a los análogos de ellos. Y una vez ocurre esa unión, entonces se pueden incrementar los procesos de transcripción genética, es decir, el DNA empieza a formar el RNA y ese RNA sale del núcleo para ir hasta los sitios donde se recibe esa información que es el ribosoma. Y en el ribosoma sintetizar las sustancias claves que son las efectoras y son las que van a generar los efectos antiinflamatorios, supresores del sistema inmune, en el caso de los corticoides, van a estimular, por ejemplo, las células de las mamas, en el caso de las mujeres, para la aparición de las características sexuales secundarias, en el caso de los estrógenos y progestágenos, van a estimular, por ejemplo, las células del endometrio, en el caso de las células del endometrio, para generar estos dos fenómenos.
que ustedes ya los conocen muy bien, que es digamos, la fase inicial, que es esta fase, las dos fases importantes durante el ciclo menstrual, ¿cierto? Que es la fase inicial, la primera fase del ciclo menstrual, que está básicamente influida por el estradiol, en el cual el endometrio prolifera y crece. Y la progesterona, actuando sobre las células endometriales, actúa más en la segunda fase del ciclo. Miren acá, a partir del día 14, empieza a actuar más para estimular las células endometriales, ya no para que crezcan tanto, sino para que acumulen muchos nutrimentos por si llega a haber una fecundación, eh, digamos, el óvulo fecundado y en sus fases iniciales, digamos el cigoto en sus fases iniciales pueda sobrevivir algunos días mientras ocurre el fenómeno de la anidación y la implantación, etcétera, y se forma ya toda la circulación materno-fetal. Entonces, esos son básicamente los mecanismos. En el caso de los andrógenos, ellos van por la testosterona a actuar, por ejemplo, a nivel de los huesos para cerrar las epífisis, a nivel de los músculos para estimular la síntesis de proteínas musculares y aumentar la masa muscular y la fuerza, a nivel de los vellos, por ejemplo, estimular su crecimiento y que aparezcan de esa manera las características sexuales secundarias junto con las otras funciones metabólicas y endocrinas que cumplen. No sé si con eso le quedó un poco más claro el mecanismo de acción de las hormonas. Sí, doctor, muchas gracias. Pero doctor, entonces ahí eso de la proteína del shock caliente que usted mencionó, eso entonces no entendí esa parte tampoco. Qué pena. Lo que pasa es que esa proteína de shock caliente es una proteína que está, normalmente ella está unida en el citoplasma. Esta es una proteína que está presente en el citoplasma y fija al receptor de hormona una vez ya se desliga porque, digamos, el cortisol ya está haciendo su efecto. Esa proteína de shock caliente, cuando está unida al receptor del corticoide, impide, digamos, que este receptor cumpla algún papel en especial. Para que este receptor se pueda unir al cortisol, tiene que separarse la proteína de shock caliente. Simplemente se hace mención a ella como un elemento que está presente de manera unida al receptor de los corticoides. Básicamente, receptores de corticoides. Y una vez el receptor de corticoide se une al corticoide, en el caso del cortisol, por ejemplo, endógeno, esas proteínas de shock caliente se separan porque toda la unidad completa, proteína de shock caliente con el receptor más el corticoide, no da para ir a poder interactuar con el DNA. Solo el receptor y el cortisol, una vez se han separado de la proteína de shock caliente, son los que pueden ingresar al núcleo y generar entonces la estimulación a nivel del DNA por la unión con los elementos de respuesta a la hormona. Listo, doctor, muchas gracias. Bueno, es importante tener presente que estas hormonas, en cuanto a su uso clínico, ellas pueden tener muchos efectos adversos. Y en el caso de los corticoides, con los cuales ellos se usan, digamos, de manera importantes, dentro de las reacciones adversas que se describen, por ejemplo, con los corticoides, está la aparición, por ejemplo, de cataratas, pueden aparecer fenómenos neurológicos como depresión, psicosis. Recuerden que la administración de corticoides puede suprimir el eje hipotálamo-hipófisis suprarrenales, de tal manera que no se vuelve a producir cortisol endógeno
Y si se deja de producir, entonces se puede generar una supresión de, de la producción de esta hormona, de manera que si se llegara a parar la administración, la gente se aburre de administrarlos, por ejemplo, los corticoides, o no los administran por olvido, por omisión, por cualquier tipo de cosas, el paciente hace una insuficiencia suprarrenal aguda que puede causar la muerte, entonces es importante. También los corticoides se han asociado con osteoporosis, fracturas. La asociación, bueno, solo los corticoides pueden producir ulceración a nivel del tracto digestivo, pueden aumentar la presión arterial, generar estriaciones, infecciones, no solamente micóticas, sino micobacterianas, oportunistas. La administración de corticoides también puede generar lo que se llama un síndrome de Cushing. El paciente toma una cara de luna llena por el edema que se produce a nivel facial y se acumula grasa en la zona superior del tórax. Esa es una fascia, la fascia cuchingoide es una fascia característica en los pacientes que reciben corticoides. Los pacientes que entran a corticoterapia crónica pues deben tener suplementos de calcio, una exposición adecuada al sol para evitar o tratar de reducir la aparición de osteoporosis. Entonces es importante eso. En el caso de los estrógenos, ellos pueden producir, entre otras reacciones adversas, son muy comunes, por ejemplo, la náusea, el vómito, la mastalgia, es decir, el dolor en las mamas con hiperpigmentación. También algunas pacientes refieren migrañas, aumentos de peso, hipertensión, cefalea. Y los fenómenos tromboembólicos también son más comunes en las pacientes que reciben estrógenos. Lo mismo la obesidad, se han descrito accidentes vasculares cerebrales. Por lo tanto, es muy importante estar atento a estos fenómenos para que si se empiezan a producir, se tome alguna decisión respecto a si es importante suprimir o no el corticoide. Perdón, el agente estrogénico. En el caso de los progestágenos, también se han descrito fenómenos hipertensivos, fenómenos tromboembólicos, accidentes vasculares cerebrales, incluso trombosis retinianas, neuritis ópticas. Hay pacientes que han hecho cuadros de infartos, adenomas hepáticos, ictericia. También se presenta la cefalea, la mastalgia, depresión, cansancio e irritabilidad, más asociados, por ejemplo, con los progestágenos. En el caso de por ejemplo, de la testosterona, se han descrito, entre otras reacciones, por ejemplo, insomnio, náusea, vómito, diarrea, leucopenia, hipercalcemias, hipercolesterolemia, acné, retención hidrosalina con edemas, cálculos renales, priapismo, hirsutismo y reacciones anafilactoides. Son importantes. Estas hormonas, bien sea los corticoides, los estrógenos o los progestágenos, no están exentos de interacciones. Ya habíamos mencionado, por ejemplo, los corticoides administrados conjuntamente con inductores de la CYP3A4, rifampicina, carbamazepina, oxcarbamazepina, fenobarbital, o con inhibidores de la CYP3A4, eritromicina, claritromicina, los inhibidores de la bomba de protones que pueden inhibir parcialmente también este tipo de isoenzima. Son sustancias que pueden generar interacciones importantes. En el caso de muy importante dentro de las interacciones de los corticoides, sobre todo con los antidiabéticos, porque los corticoides, recuerden, sobre todo los glucocorticoides,
aumentan la glicemia y pueden entonces contrarrestar el control de una diabetes que se lleva con agentes antidiabéticos. Que habría que considerar eso. En el caso de los AINES, el riesgo de sangrados es mucho más común cuando se dan conjuntamente con corticoides. Desde el punto de vista de los anticonceptivos, ya habíamos mencionado algunas interacciones importantes, sobre todo con inductores del metabolismo hepático, que pueden reducir la actividad de estas hormonas con fines, por ejemplo, anticonceptivos. Y lo mencionábamos, inductores como la rifampicina, carbamazepina, etcétera. En el caso de la testosterona, también se puede mencionar que con anticoagulantes orales pueden ser más frecuentes las hemorragias y la aparición de petequias y equimosis. Entonces, es importante. En pacientes que están tomando, por ejemplo, anticonceptivos y se van a usar, por ejemplo, sustancias que pueden aumentar el metabolismo de ellas, se recomienda extremar las medidas anticonceptivas. Recomendar, por ejemplo, el uso de condón para potenciar el efecto anticonceptivo de las hormonas. ¿Qué presentaciones tenemos nosotros, digamos, de este tipo? Bueno, vamos con las precauciones de este tipo de sustancias. Dentro de las precauciones, una muy importante, estos agentes hormonales pueden entonces alterar todos estos mecanismos de retroalimentación entre la hipófisis, el hipotálamo y la suprarrenal y las gónadas. Muy importante el fenómeno que se describe con la suprarrenal por el riesgo de insuficiencia suprarrenal. Los pacientes, por ejemplo, que entran en córtico, digamos, tratamiento con cortisol prolongado, deben llevar un elemento que los identifique como tal. A veces se recomienda una placa que los identifica porque ellos pueden llegar a urgencias solos, inconscientes, y nadie sabe que les están administrando cortisol. Si no se le administrara cortisol, hacen una insuficiencia suprarrenal que no se sabe a veces por qué y a veces no se diagnostica porque no está el antecedente de que recibía cortisol y de un momento a otro dejó de recibirlo. Es importante mencionarle al paciente que debe estar atento a no, digamos, a no suspender la medicación en forma abrupta. Con la administración del cortisol se recomienda hacerlo más o menos entre las 6 y las 10 de la mañana para seguir, digamos, un ritmo circadiano, que es el ritmo que tiene el cortisol de producción, digamos, en el cuerpo. Miren acá cómo más o menos a las 8 de la mañana es que se presenta el pico de cortisol sérico cuando se hace un análisis de la liberación de cortisol en las 24 horas. Es decir, se sabe que el cortisol tiene un ritmo circadiano, es mayor a las 8 y menor en las noches. Entonces se recomienda administrar el cortisol en las horas de la mañana para seguir este patrón de liberación circadiana. Entonces eso también como precaución es importante. Vigilar la presión arterial, vigilar las alteraciones psicóticas, sobre todo en pacientes que tengan tendencia a hacer cuadros psicóticos, pacientes que tengan afectos depresivos. Hay que manejar con mucho cuidado este tipo de sustancias. En niños se debe vigilar la talla, porque ellos pueden generar cierre rápido de las epífisis con reducción del crecimiento y talla baja, entonces es importante. En el caso de los anticonceptivos, o mejor los estrógenos y los progestágenos, lo mismo que la testosterona, hay que estar atento a los efectos que se pueden producir a nivel sanguíneo, sobre todo con las alteraciones en la coagulación. En el caso de los estrógenos y progestágenos, sobre todo los fenómenos tromboembólicos, vigilar muy bien las pacientes, escoger y seleccionar muy bien las pacientes.
Hay pacientes que tienen más riesgo por antecedentes, por ejemplo, las fumadoras, es mejor no darles este tipo de sustancias. Vigilar el aumento de peso, estar atento a las interacciones, no administrarlos en pacientes que tienen hemorragia sin diagnóstico, estar atento a los riesgos de cáncer, sobre todo con los estrógenos. Es importante vigilar eso. En el caso de los corticoides, es importante estar atento como cuidado a las posibilidades de activación de enfermedades producidas por micobacterias, sobre todo la tuberculosis, que es muy común en nuestro medio. Antes de hacer una corticoterapia, se debe hacer exámenes para descartar TBC activa y que se pueda, digamos, agravar o exacerbar. Contraindicaciones. Por ejemplo, hay algunas contraindicaciones de situaciones que pueden, por ejemplo, en el caso de los estrógenos, hay neoplasias dependientes de hormonas, se sabe que hay sea mamario dependiente de estrógenos y no se debe entonces administrar en esos casos. Tumores endometriales que también se pueden agravar, se deben descartar ese tipo de problemas. Las hepatopatías pueden ser, digamos, una hepatopatía seria, es una contraindicación, antecedentes de tromboembolias, antecedentes de cánceres dependientes de hormonas. El tabaquismo intenso es otra de las circunstancias que puede, digamos, contraindicar el uso de estos compuestos. Y también en adolescentes que no han concluido su fase de crecimiento, es mejor utilizar otras opciones. En el caso de la testosterona tiene contraindicaciones, en el caso de pacientes hipersensibles, pacientes que tengan enfermedad hepática o renal seria. En la gestación, es muy importante en las gestantes, en el caso, por ejemplo, de la testosterona y los estrógenos, evitar la administración de estas sustancias. Y en pacientes, por ejemplo, en el caso de la testosterona, pacientes en los cuales se sospecha sea de próstata. Una situación que debe ser vigilada con la testosterona es electrolitos, por ejemplo, el calcio, porque ella puede aumentar los niveles de calcio. Entonces, si el nivel de calcio pasa de 14 miligramos por decilitro, se debe suspender el andrógeno. ¿Cómo se presentan estas sustancias? Para que tengan presentes algunas de las presentaciones más usadas. Por ejemplo, en el caso de la prednisona. En el caso de la prednisona, nosotros tenemos tabletas de 5 miligramos y de 50. La dosificación de la prednisona es aproximadamente entre 0,5 a 2 miligramos por kilo día. O sea que habrán pacientes que requieran, por ejemplo, 50, 100 miligramos en los cuales la tableta de 50 puede ser útil. ¿Qué es lo ideal con los corticoides? Manejar las dosis más bajas posibles para mantener un control de los síntomas o un control de la enfermedad. Habrán pacientes que requieren 5 o 10 miligramos al día. En ellos una tableta o dos de 5 miligramos puede ser suficiente. Precaución con los corticoides. Si se van a suspender, se debe hacer lentamente, ojalá en términos de semanas o hasta meses. La suspensión debe ir siendo muy lenta y muy gradual. Hidrocortisona, nosotros tenemos ampolletas de 100 miligramos. Por ejemplo, la hidrocortisona se usa mucho en el paciente asmático, 100 miligramos intravenosos cada 6, cada 8 horas. Tenemos betametasona, ya les decía, ampolletas de 4 y de 8 miligramos. Por ejemplo, para inducir maduración pulmonar, la dosis es de 12 miligramos un día y 12 miligramos al día siguiente. En el caso, por ejemplo, de los estrógenos conjugados, que se van a usar, por ejemplo, para el control del hipoestrogenismo, tenemos grajeas de 0,625 miligramos y se puede dar una grajea diaria. También tenemos crema, que aporta 0,625 miligramos por cada gramo de crema suministrada. En el caso de los
En el caso, por ejemplo, de los anticonceptivos, nosotros tenemos anticonceptivos que tienen 30 microgramos de etinilestradiol y 150 miligramos, microgramos. Les repito, tenemos anticonceptivos que tienen 30 microgramos de etinilestradiol y 150 microgramos de levonorgestrel, es decir, una relación de 1 a 5 entre el estrógeno y el progestágeno. También tenemos píldoras anticonceptivas que tienen 20 microgramos de etinilestradiol y 100 microgramos de levonorgestrel. Son, digamos, más suaves, tienen menos cantidad. Se dice que son igualmente eficaces y tienen menos efectos adversos. En el caso de la progesterona, nosotros tenemos levonorgestrel, por ejemplo, ya lo hemos mencionado como anticonceptivo, pero también lo tenemos solito. Tenemos levonorgestrel solito, 750 microgramos y 1500 microgramos para anticonceptivo de poscoito. Generalmente la dosis es 1,5, digamos 1500 microgramos, o sea, se pueden dar 2 tabletas de 750 microgramos o una tableta de 1500 microgramos. Ojalá en las primeras 24 o antes de que pasen 48 horas de haber tenido el coito. Tenemos también otro compuesto progestágeno que es la medroxiprogesterona, se los menciono porque se usa mucho para contrabalancear el efecto del estradiol, del etinilestradiol. Vienen tabletas de 2,5 y de 5 miligramos para uso oral. Y también viene medroxiprogesterona acetato en ampolletas de depósito de 150 microgramos, 150 miligramos para administración trimestral con fines anticonceptivos. En el caso de la testosterona, nosotros tenemos diferentes sales, enantato, cipionato, y tenemos una formulación de depósito. Estas sales se liberan lentamente y se administran cada 2 a 4 semanas. Nosotros tenemos ampolletas de testosterona que suministran 250 miligramos y pueden tener un efecto, como ya les digo, que dura entre 2 a 4 semanas. Bueno, esto es lo que, digamos, tenía para comentarles desde el punto de vista de las hormonas importantes en el contexto geniturinario. Creo que hemos cubierto aspectos farmacológicos básicos de las hormonas de la corteza suprarrenal, de los ovarios, de los testículos. Hemos analizado los integrantes de cada uno de esos grupos, su farmacodinamia, sus aspectos farmacocinéticos fundamentales, sus reacciones, algunas contraindicaciones, interacciones, precauciones, presentaciones y dosis. No sé si tengan alguna inquietud, duda. Doctor, yo tenía una duda. Sí. Es que hay un medicamento que se da 150 miligramos a administración trimestral, pero no alcancé a copiar bien cuál era el nombre. Sí, ese es el acetato de medroxi con X, medroxiprogesterona. Ese es un progestágeno de depósito. Y la utilización es como anticonceptivo trimestral, obviamente pues para disminuir la natalidad en mujeres, ¿no? Se administra intramuscular y el fin es precisamente anticonceptivo. ¿Por qué? Porque hay mujeres que les da pereza tomar la píldora anticonceptiva todos los días. Esa píldora anticonceptiva que yo les decía, unas tienen 30 microgramos y 150, u otras tienen 20 y 100, respectivamente, de etinilestradiol y levonorgestrel. Se toman una tableta diaria desde el primer día del ciclo. Generalmente traen 21 tabletas. Ustedes
las ven acá, las tabletas anticonceptivas, véanlas acá. Y se va tomando una tabletica, una. Muchas traen 28, pero 7 son, digamos, elementos inertes, digamos, placebos, para que la paciente no pierda el ritmo y vuelva y reinicie. Entonces, aquí vienen, por ejemplo, 2, 4, 7, por 4, 28. Entonces, se inicia una el primer día del ciclo y se siguen con estas que son de color diferente, como pues, las inertes, ¿no? Bueno, y hay pacientes que les da pereza tomarse todos los días por las náuseas, por los vómitos, por el malestar, entonces prefieren más bien el preparado intramuscular. Pero también viene, miren digamos, elemento anticonceptivo, un dispositivo que en forma de T, que tiene el levonorgestrel, lo va liberando lentamente. Recuerden que también tenemos levonorgestrel para colocación, digamos aquí al lado del codo, que dura más o menos 3-4 años liberando levonorgestrel. También tenemos acá, por ejemplo, miren, tenemos por ejemplo un anillo anticonceptivo para colocación vaginal que también libera estrógeno y progestágeno. Entonces, en estos métodos anticonceptivos utilizando estrógeno y progestágeno, pues se han ideado diferentes formas farmacéuticas para liberar estas sustancias, a diferencia de las que hay que tomar porque son molestas, cansonas, las pacientes se cansan. Bueno, entonces es importante, digamos, eso. Entonces no sé si le aclaré la duda del acetato de medroxiprogesterona, ese es el nombre. Sí, doctor, muchas gracias. Bueno, muy bien. No sé si hay alguna otra pregunta, alguien quiere comentar algo, una experiencia, algo que hayan visto clínicamente, algún aporte, algo que hayan leído, no sé. Por mi parte no, doctor. Bueno, entonces no sé si podemos dar espacio a los que van a comentarnos hoy algo resumido respecto a los medicamentos. Demos el espacio inicial a los compañeros de ayer para que 5 minutos cada uno. Por favor, no se alarguen más porque entonces no queda buen espacio para los otros compañeros, que si les damos de a 5 minutos serían 4, serían 20 minutos. Entonces, eh, si quieren, los compañeros de ayer pueden hacer la presentación en el día de hoy. Listo, doctor, ya entonces vamos a presentar. Bueno, muy bien. Ahí se ve. Sí, sí, se está viendo bien. Bueno, entonces vamos a hacerle rapidito en la vancomicina. Es un antibiótico glicopéptico, es eficaz contra gram positivos. Ahorita eso lo vamos a omitir porque allí lo profundizo. Juan, una cosita. Cuando usted habla glicopéptico, no, ese péptico es más como la... Johan. Bueno, sí. Es más como la pepsina del estómago, no, es glicopéptido. Péptido porque en su estructura es como parecido como a la estructura de las proteínas, ¿sí? Entonces, glicopéptido. Bueno, doctor. Bueno, Bueno, entonces
Se usa cuando se presenta resistencia, pues este se usa más que todo en eso, cuando hay resistencia a otros antibióticos o cuando hay alergia. Este no se metaboliza, se excreta, tiene excreción renal. Entonces vamos a hablar del mecanismo de acción. Este pues va a inhibir la síntesis de la pared celular bacteriana, interfiriendo su síntesis de ARN, dañando la membrana celular de la bacteria. Entonces, hablando de la farmacocinética, principalmente es a administrar por vía intravenosa. ¿Por qué? Porque su absorción oral suele ser insuficiente, aunque este medicamento se suele usar para tratamiento de enterocolitis. Entonces ahí tiene una administración oral, pero generalmente se absorbe mal por vía oral. Se distribuye por la mayoría de los tejidos, incluyendo pleura y pericardio. Se difunde cuando hay inflamación en las meninges, también puede funcionar, aunque es muy poco. Entonces, el 50% del medicamento se va a unir a las proteínas del plasma si el paciente tiene una función renal normal. Si tiene insuficiencia renal o tiene infecciones o eso, pues va a ser menor. Por ejemplo, con infecciones va a ser entre el 30 y 40. La vida media es entre 4 y 6, aunque en personas mayores y pacientes con insuficiencia renal, esta vida media se puede extender muchísimo, llegando hasta las 146 horas. Como ya había dicho, pues el 80% de la dosis se va a excretar por filtración glomerular. Entonces, entre las indicaciones está el estafilococo aureus, la enterocolitis, como había dicho, que ese sería para administrarlo oralmente, el Clostridium. Entonces, enfermedades, entonces está como la endocarditis, las infecciones del tracto urinario, que era por lo que nos competía hablar de esto, y por septicemia. También hay infección, también se sirve para tratar infecciones intraabdominales, y pues como estafilococo, y también hay streptococcus pneumoniae, entonces también sirve para tratar la neumonía. En las contraindicaciones, pues como se excreta todo por vía renal, entonces en pacientes con insuficiencia renal hay que procurar no darlo. Ahorita vamos a ver cómo interactúa con los fármacos neurotóxicos y por qué se contraindica. Y pues si el paciente presenta hipersensibilidad al medicamento, pues tampoco. Entonces, la forma farmacéutica, entonces, la forma inyectable, entonces, es una vancomicina Hospira de 500 miligramos. Es un polvo para su inyección. Entonces, la dosis en niños recién nacidos va a ser 15 miligramos por peso por kilogramo. Y pues se va a dar varias dosis. Primero se empieza con eso, los primeros días, 15 miligramos por kilo. Y luego va a seguir con 10 miligramos por kilo cada 12 horas. Pacientes entre 7 a 30 días, entonces va a ser 15 miligramos por kilo y luego se va a pasar a 10 miligramos por kilo cada 8 horas. Entre un mes a los 12 años, 10 miligramos por kilo cada 6 horas. En adolescentes va a ser 1 gramo cada 12 horas o 500 miligramos cada 6 horas. La otra opción es entre 30 y 40 miligramos por kilo diarios. En adolescentes y en adultos. Hay que tener en cuenta que toca administrarlo, toca que se perfunda el medicamento durante 60 minutos, porque si se administra muy rápido, puede ocasionar unos efectos adversos, como una eritrodermia generalizada. Por otro lado, como ya he dicho, este tratamiento para la enterocolitis con vancomicina, entonces acá vemos la dosis en la administración oral. En adultos y en adolescentes va a ser entre 125 y 500 miligramos cada 6 horas, entre 7 y 10 días. Para los niños y para los bebés, 40 miligramos por kilo cada 6 horas durante 7 o 14 días. Entonces, las interacciones que tiene, entonces, si también está tomando bloqueantes musculares, va a aumentar el riesgo de un bloqueo neuromuscular, lo que puede desencadenar una parálisis respiratoria. Pues, por otro lado, como ya les había dicho, está contraindicado en fármacos que tengan alto nivel de nefrotoxicidad, como el SIDOF
cidofovir, porque puede ocasionar una nefrotoxicidad aditiva. La interacción con la rifampicina va a presentar antagonismo, entonces no van a funcionar bien si se administran los dos. Con los anestésicos hay un riesgo de eritema, de rubefacción y eso. Con el colestipol se puede absorber cantidades significativas del antibiótico. También, entonces vamos a seguir con las reacciones adversas que vemos en el VIH-Access. Entonces, los casos más comunes de reacciones adversas han sido de trastornos generales y alteraciones en el lugar de administración, de trastornos renales y urinarios, y trastornos de la piel y tejido mucocutáneo. Como pues nosotros estamos en una exposición de antibióticos cineco, entonces ahí yo señalé trastornos del aparato reproductor que tienen 92 casos, de los cuales el más común es la hemorragia vaginal, seguido por erupción genital, luego prurito bulbosa vaginal, posteriormente sangrado menstrual abundante, seguido de dolor pélvico y el último más frecuente sería la fístula del tracto genital femenino. Bueno, muy bien. Ahí respecto a la vancomicina es importante. Recuerden mucho el efecto nefrotóxico que tiene la vancomicina. Recuerden que es un medicamento al cual se le puede hacer monitoreo de niveles para reducir el riesgo de nefropatía asociada a este medicamento. Muy interesante lo del Vigiaxes y sobre todo la relación con el aparato genital femenino. Entonces, bueno, muy bien. Listo, continuamos con la ampicilina combinada con sulbactam. Siguiente. Bueno, como generalidades de este medicamento, de estos dos medicamentos, pues se tiene que la ampicilina es un antibiótico del grupo de las penicilinas. Su vida media, pues, es de aproximadamente una hora, hora y media. Es de amplio espectro, ya que se puede usar para tratar tanto pues, infecciones o enfermedades causadas por microorganismos, tanto gram positivos como gram negativos. Bueno, que son dos medicamentos en conjunto y ambos son inhibidores. Explico por qué un poco más adelante. Y pues este tratamiento sirve para profilaxis quirúrgica, pues en especial en cirugías abdominales de la pelvis, o cuando se van a hacer interrupciones voluntarias del embarazo o una cesárea. Siguiente. Bueno, como farmacodinámica y farmacocinética, pues tenemos que la ampicilina actúa como un inhibidor de la síntesis de la pared bacteriana, entonces podemos decir que es un antibiótico bactericida. Y el sulbactam actúa como inhibidor de las beta-lactamasas, pues que como sabemos son unas proteínas que tienen pues algunas bacterias que hacen que disminuyan el efecto pues de los antibióticos que tienen beta-lactámicos. Aproximadamente pues el 35% de la dosis que se da de ampicilina y sulbactam se absorbe y se une a las proteínas del plasma en un 14 al 20%, aunque cuando se pues interacciona con otros medicamentos, en especial pues como el ibuprofeno o el ketoprofeno, se desplaza pues la ampicilina de las proteínas plasmáticas y en la comida pues también disminuye como tal su absorción. Las concentraciones máximas pues, de este medicamento se obtienen aproximadamente 1 o 2 horas después de una dosis intramuscular. Siguiente. Bueno, datos como para tener en cuenta sobre este tratamiento con estos medicamentos es que el tratamiento pues cruza la barrera hematoencefálica, no atraviesa la barrera placentaria, es decir, pues que en caso de que haya un embarazo, pues se podría decir que el bebé está a salvo del feto o el embrión. Los alimentos impiden su absorción, pues lo nombré anteriormente, cuando uno está tomando este tratamiento y antes de tomar estos medicamentos, se consume alimentos, se impide la absorción, se disminuye. Entonces es recomendable tomar el medicamento aproximadamente 2 o 3 horas antes de las comidas. Se pueden encontrar concentraciones bactericidas en diferentes tejidos,
como lo son el hígado, eh, pulmones, orina, próstata, vejiga y secreciones bronquiales. Siguiente. Bueno, como tal, en la dosificación de este medicamento, tenemos pues que tiene dos presentaciones pues, para la administración parenteral y la administración oral. En la administración parenteral tenemos que los adultos y adolescentes se les da de 0,5 a 1 gramos vía intravenosa o intramuscular cada 6 horas. Las dosis pues pueden aumentar hasta, dependiendo pues, del tratamiento, se pueden aumentar hasta 14 gramos por día. Pues si sumamos que son de 0,5 a 1 gramo cada 6 horas, se tendría en promedio pues que por mucho se deberían dar 4 gramos por día, pero pues en caso de que se necesite serían 14 gramos. Niños y bebés, 100 a 200 miligramos por kilo de peso al día. También se puede dar intravenoso o intramuscular. Se dan en administraciones cada 4 o 6 horas. Bueno, en neonatos de menos de 7 días y que pesen menos de 2 kilos, se les da 100 miligramos por cada kilo de peso por día. Se dan cada 6 horas. Bueno, en niños prematuros de 7 días, pero de 1,2 kilos a 2 kilos de peso, se baja la dosis de 100 miligramos a 75 y no se da cada 6 horas, sino cada 8 horas. Y en los prematuros, pues que ya definitivamente pesan menos de 1,2 kilos de peso, se baja la dosis de 75 miligramos a 50 miligramos y se aumenta el lapso de tiempo, no es cada 8 horas, sino cada 12. Para la administración oral, pues a los adultos y adolescentes de 0,25 a 1 gramo cada 6 horas y para los niños, pues de 50 a 100 miligramos por kilo de peso por día en dosis de cada 6 horas. Siguiente. Bueno, como tal, acá hay una lista de los microorganismos sensibles, pues para este tratamiento, pues hay muchos del tracto digestivo, pero pues en este caso nos interesan más los del tracto urinario. Pero pues en microorganismos conocidos como tal, tenemos, pues los más comunes serían el Clostridium sp, Enterococcus fecalis, la Escherichia coli, pues que es productora de gran parte de las infecciones urinarias, bueno, infecciones de vías urinarias, perdón, la Gardnerella vaginalis, el Helicobacter pylori, pues que es para la gastritis, la Lactobacillus sp, el Leptospira sp, Salmonella sp, Salmonella typhi, Shigella, Streptococcus agalactiae, bueno, entre otros, y el Treponema pallidum. Siguiente. Bueno, en contraindicaciones y precauciones de este medicamento, pues como lo dije anteriormente, como interacciones tiene varias, pues con la ampicilina junto con el sulbactam se potencia el efecto ya que el sulbactam inhibe las beta-lactamasas. En cambio con el ibuprofeno y el ketoprofeno se disminuye el efecto de estos ya que les desplazan de las proteínas plasmáticas que son las que transportan este medicamento. Y pues con los alimentos como lo nombré anteriormente. Bueno, y con antecedentes de reacciones alérgicas a las penicilinas, se debe tener cuidado pues, con estos pacientes o que también tengan reacciones alérgicas a las cefalosporinas. Eh, pues en la forma intramuscular, pues que el paciente no tenga alergia a anestésicos locales, pues del grupo de la lidocaína y pues que no tengan antecedentes de hipersensibilidad a alérgenos. Pues se pueden causar reacciones alérgicas en pacientes con asma y otras enfermedades. Bueno, también hay riesgo de sobreinfección por microorganismos que no sean susceptibles, pues por lo que el tratamiento no les serviría a ellos. Se recomienda pues que se compruebe periódicamente la función renal de este medicamento al paciente que se le está administrando este medicamento o este tratamiento, ya que puede causar insuficiencia renal grave. También se le comprueba la función hepática, ya que en algunos casos podría elevar las transaminasas y pues controlar el sistema hematopoyético en un tratamiento prolongado. Ya, pues simplemente no mezclar de forma física con los aminoglucósidos. Y pues no se ha establecido su seguridad en el embarazo y la lactancia, pero pues como lo dijimos anteriormente, no atraviesa la barrera placentaria. Siguiente. Bueno, en reacciones adversas que encontramos en VG Access,
desórdenes del sistema linfático y, pues las células sanguíneas, desórdenes cardíacos, pues son las que predominan estas reacciones adversas. También los desórdenes generales, pues en administración, desórdenes del sistema inmune, infecciones por otros microorganismos, eh, desórdenes del sistema respiratorio torácico y mediastinal, entre otros, también vasculares. Se pueden producir reacciones adversas como náuseas, vómito, diarrea, exantema, prurito y anemia, trombocitopenia, eosinofilia, leucopenia y pues como lo dije anteriormente, la elevación transitoria de las transaminasas a algún paciente que lleva un tratamiento prolongado. Ya, siguiente. Ya, gracias. Bueno, muy bien. Yo creo que es un buen resumen, entonces vamos a escuchar a los otros compañeros. Listo, doctor. Bueno, Listo, doctor, entonces ya vamos a empezar a presentar. bueno. Ahí se alcanza a ver, doctor. Yo no estoy viendo nada. Ah, bueno, ya va a aparecer, sí. Pero me gustaría conocer los nombres de los que van a exponer. Ah, sí, doctor, ya vamos a empezar a hablar todos y en el inicio de la presentación también los vamos a presentar. Bueno, Miguel Cabrera, Hamed Hadechini, Mariana López y Michael Vargas. Listo. Bueno, pueden empezar. Bueno, etilenilestradiol, pasa porfa. Bueno, el etilenilestradiol tenemos entonces que es un estrógeno esteroidídico sintético derivado del estradiol para administración oral. En cuanto a su farmacodinamia, tenemos el aumento del grosor de la vagina, también promueve lo que es la proliferación del endometrio, inhibe la secreción de FSH y LH, inhibe la ovulación y aumenta lo que es la producción del moco cervical y reduce su viscosidad. Siguiente, por favor. Bueno, mucho cuidado ahí porque realmente esos son los efectos, ¿no? Esos son los efectos. La farmacodinamia hace más relaciones al mecanismo molecular. ¿Qué hay detrás de eso para que aparezca eso? Entonces, está la unión a fracciones del DNA que actúan como receptores de los estrógenos, ¿de acuerdo? Sí, señor. Bueno, 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 sigue, por favor. En cuanto a la farmacocinética, tenemos entonces que tiene una absorción rápida y completa, tiene un metabolismo hepático por medio de la CYP 3 a 4, excreción por bilis, heces y orina y una vida media entre 1 y 2 horas. En cuanto a su presentación, dosis y administración, como pues el doctor estaba comentando antes, esta realmente viene en varias presentaciones. Digamos que el más común sería los comprimidos orales, donde viene por lo general mezclado con levonorgestrel, pero también vienen parches transdérmicos, como lo es el parche transdérmico EBRA, que viene con 6 miligramos de norelgestromina y 600 microgramos de etinilestradiol. El comprimido oral que viene con levonorgestrel, viene 100 microgramos de levonorgestrel y 20 microgramos de etinilestradiol, que se deben tomar entonces a la misma hora, administrar por 21 días, seguido de 7 días de descanso y comienza al octavo día nuevamente. Y esos son los anillos vaginales Nuvaring, que tienen 11,7 miligramos de etonogestrel y 2,7 miligramos de etinilestradiol. Bueno, estas son algunas de las presentaciones. Como les había mencionado, está entonces lo que es el parche transdérmico EBRA, está los comprimidos orales y está el anillo vaginal. Sigue, por favor. Bueno, en cuanto a las indicaciones,
Se utilizan más que todo como anticonceptivos combinados con progestina, pero también se pueden utilizar para tratamiento de síntomas posmenopáusicos moderados o graves y para el tratamiento de hipogonadismo femenino. En cuanto a las contraindicaciones, está contraindicado, por ejemplo, en cáncer de mama o en cualquier neoplasia estrógeno dependiente, cuando hay hemorragias vaginales sin diagnosticar, cuando hay enfermedades tromboembólicas y en el embarazo y lactancia porque sale pues, por la leche materna. Pasa, por favor. Bueno, en cuanto a efectos adversos, realmente tiene que aumenta lo que es el riesgo de cáncer de útero, cáncer de endometrio. Se fue el sonido. Doctor, es que de la nada dijo que abandonó la sala, de pronto se le volvió. Ah, ya se volvió a unir. Ah, bueno. También Bueno, tienes doctor. Ah, bueno. así, ya bueno, entonces también tiene sangrado, manchas y cambios en el flujo menstrual, dismenorrea o amenorrea, aumento en el tamaño de las mamas, náuseas, vómito y a nivel central, pues cefalea, migraña, depresión mental. Y como ya había mencionado el doctor, tiene interacciones, por ejemplo, con fármacos como la carbamazepina, la rifampicina, que estos aumentan lo que es el aclaramiento de los hormonas sexuales. Por lo tanto, se debe utilizar un método de barrera para evitar el embarazo, porque pues puede haber una disminución en su acción anticonceptiva. Siguiente. Vamos a hablar ahora del acetato de medroxiprogesterona. Siguiente, por favor. Este es un progestágeno sintético con acción antiestrogénica, antiandrogénica y antigonadotrópica. Inhibe lo que son las gonadotropinas hipoficiarias, que son la FSH y la LH, y la maduración folicular y la ovulación. Y se ha visto que también puede ser importante frente a tumores hormonodependientes. En cuanto a la farmacodinamia, se encarga de inhibir las gonadotropinas pituitarias, como es la FSH y la LH, disminuye los niveles sanguíneos de hidrocortisona, disminuye la testosterona circulante, disminuye los niveles de estrógenos circulantes y genera un incremento en lo que es el aclaramiento de la testosterona y por ende una disminución en la conversión a andrógenos y estrógenos. En cuanto a su farmacocinética, este es un esteroide progestágeno que tiene una acción prolongada que deriva de su lenta absorción que va produciéndose desde el lugar de la inyección. Tras una administración de una dosis de 150 miligramos de esta medroxiprogesterona, se van a alcanzar niveles plasmáticos más o menos de 1.7. 2 semanas después van a ser de 6.8 y a las 12 semanas estos niveles vuelven a ser como iniciales, ¿cierto? A dosis más bajas, los niveles plasmáticos parecen relacionarse con la dosis administrada. Esta se va a eliminar por vía fecal y por excreción urinaria. La semivida plasmática es de 6 semanas y se han observado al menos 11 metabolitos, los cuales se excretan casi todos por orina de forma conjugada. En cuanto a la presentación dosis, la anterior. Tenemos que hay unos que son comprimidos que vienen de 5 miligramos y la suspensión inyectable como tal, que fue la que mencionó el doctor, la más conocida, viene de 150 y se utiliza para dar cada 3 meses de forma intramuscular. Se puede dar en el glúteo mayor o en el deltoides. Debe agitarse vigorosamente antes de ser utilizada para una mejor función de esta. En cuanto a la farmacocinética. Siguiente. Bueno, ahora sí. En las indicaciones, esto es muy importante en la anticoncepción como tal de larga duración mediante la inyección, que ya dijimos se hace cada 3 meses. También es para un tratamiento coadyuvante a la terapia estrogénica en mujeres menopáusicas no histerectomizadas, la menometrorragia funcional, la esterilidad, ya que es una escasa función del cuerpo lúteo, puede ser causa de esterilidad y pues generar ayuda en este, síndrome premenstrual, dismenorrea. Y en cuanto a la endometriosis, de leve a moderada. En las contraindicaciones tenemos una hipersensibilidad al fármaco, tromboflebitis, fenómenos tromboembólicos, una hipertensión grave, la insuficiencia hepática grave, hemorragia uterina normales como las metrorragias y menorragias del tracto urinario, abortos diferidos, embarazos por riesgo de anomalías genitales con fetos ya sean masculinos o femeninos, diabetes con enfermedad cardiovascular, sospecha o evidencia de malignidad mamaria o de los órganos genitales que sean hormonodependientes como tal. Y el embarazo.
En cuanto a los efectos adversos, tenemos que la mayoría son pues como raros que se vean, pero pueden haber trastornos tromboembólicos, náuseas, acné, alopecia, hirsutismo, prurito, sarpullido. De los más importantes sería, por ejemplo, el sangrado uterino anormal, ya que sea como tal, digamos, causado de forma irregular, mayor o menor, una menorrea o alteraciones como tal en el cervix, secreciones y erosiones, y uno que vi es que puede causar vaginitis. Y en cuanto a las interacciones farmacológicas, genera una eficacia disminuida por la aminoglutamida, que es un inhibidor de la esterogenesis. Los fármacos que inducen las enzimas hepáticas pueden acelerar el metabolismo, tales como la carbamazepina, oxacarbamazepina, carbamazepina. Disminuye la eficacia de los hipoglicemiantes y anticoagulantes orales, eleva la tiroxina como tal, aumenta los niveles del alprazolam, generando depresión del sistema nervioso central e hipotensión. También con el succinil-CoA podría producir lo que es prolongación del efecto neuromuscular, y una que me pareció interesante es que la hierba del San Juan puede disminuir los niveles de medroxiprogesterona. Bueno, vamos a hablar de la testosterona. Sí. La testosterona tiene un mecanismo de acción que es una hormona androgénica, la cual genera un crecimiento y desarrollo normal del aparato genital masculino y también mantiene los caracteres sexuales secundarios. Esta es indicada en terapia de sustitución de testosterona en hipogonadonismo masculino, cuando el déficit de testosterona ha sido confirmado mediante datos clínicos y pruebas bioquímicas. El modo de administración es en gel, sobre la piel intacta, limpia y seca, y luego se cubre la zona de aplicación. También está en gel en sobre, lo mismo que el anterior, pero no donde se deja formar una capa. Y vía intramuscular, donde se debe administrar muy lentamente. Está contraindicado en hipersensibilidad de testosterona, sospecha o confirmación de carcinoma de mama o próstata o presunto o confirmado. Siguiente. Las reacciones adversas tenemos que hay policitemia, aumento del hematocrito, aumento de peso, sofocos, aumento del antígeno prostático específico, hiperplasia prostática benigna. También generan síntomas emocionales y reacciones cutáneas como la acné, alopecia, sequedad cutánea, hipersensibilidad en la zona de aplicación, prurito en la zona y erupciones cutáneas. Siguiente. Cambios de color en el vello también. En las interacciones vemos que los tratamientos con andrógenos se observa un cambio en la sensibilidad a la insulina y la tolerancia a la glucosa. La administración concomitante de testosterona con ACTH o corticosteroides puede favorecer la formación de edema. Y aumenta la actividad de anticoagulantes orales derivados de comarínicos. Y precauciones en embarazo es que genera efectos virilizantes en los fetos femeninos cuando se administra a mujeres embarazadas. Bueno, ya como último medicamento tenemos la betametasona, que es otro corticosteroide. Es un esteroide del grupo de los corticosteroides sintéticos que se utiliza en la medicina por sus propiedades inmunosupresoras y antiinflamatorias, como dijo el doctor en clase. Y a diferencia de otros fármacos corticosteroides, la betametasona no causa retención de líquidos, no tiene efecto mineralocorticoide. En cuanto a su farmacodinamia, es que aumenta la producción, o bueno, va al núcleo a generar un aumento de la expresión de los genes que sintetizan lipocortinas, que ejercen el efecto inhibitorio sobre la fosfolipasa 2, que es la que va a generar pues todos esos sustancias de las COX, que son las leucotrienos, las prostaglandinas y otros mecanismos que son como la interferencia de la adhesión de los leucocitos hacia los capilares, reducción de la permeabilidad de la membrana de los capilares, inhibe la liberación de hidrolasas de los leucocitos, inhibición de la liberación de prostaglandinas, interleucinas, histamina y factor de necrosis tumoral alfa. Interfiere con la formación del tejido fibroso. O sea, se utiliza mucho para esas patologías que son autoinmunes o que tienen un gran componente inflamatorio. Se puede dar por varias vías. Vía oral, vía intravenosa, vía intramuscular, intraarticular, intralesional y de forma tópica.
La absorción por vía oral se absorbe rápidamente, alcanzando una concentración máxima a las 1 a 3 horas de haberse administrado. Por vía intramuscular o intraarticular pasa al torrente sanguíneo mediante la infiltración a tejidos, por lo que no tiene pues el paso, todo ese proceso por la vía oral, y a través de la piel la absorción depende tanto de la integridad del sitio de administración y el grosor de la capa córnea donde se administra. El metabolismo en metabolitos. Este es un fármaco que se une débilmente a las proteínas plasmáticas, por lo que la parte que se activa es la que no se encuentra unida a las proteínas plasmáticas, debido a que pues hay unas diferentes globulinas que son las que captan estos medicamentos, y se metaboliza localmente por la piel y sistemáticamente por el hígado de metabolitos inactivos. La excreción son pequeñas partes de betametasona no metabolizada y los metabolitos inactivos procesados en el hígado que se eliminan por la orina. El tiempo de vida media de la betametasona en el organismo es de unas 35 a 54 horas. El compuesto como tal varía así dependiendo de su vía de administración. Ahí tenemos diferentes presentaciones de 4 miligramos por 1 miligramo, 8 miligramos por 2 mililitros, por 4 miligramos por 1 mililitro y 8 miligramos por 2 mililitros, o crema al 0,1%. La betametasona se administra por vía oral y ese se utiliza por vía oral. El fosfato de betametasona se puede administrar por vía intravenosa, por vía intramuscular, intrasinovial, intraarticular o intralesional. El valerato de betametasona y el dipropionato de betametasona se utiliza para presentaciones tópicas. Ahí tenemos las presentaciones, que son 4 miligramos por mililitro, solución inyectable de 8 miligramos por 2 mililitros, ungüento con 0,050 gramos por 100 mililitros, y otro tipo de presentaciones de ungüento como 0,064 gramos por 100 mililitros, mililitros. Y betametasona Sonfar, que son 0,5 miligramos por mililitros gotas orales en suspensión. Estas son algunas de las dosificaciones que se pueden dar. Van a ver que muchas de las enfermedades son enfermedades autoinmunes o enfermedades que tienen un componente inflamatorio importante. Por ejemplo, ahí podemos ver las de inyecciones intraarticulares, que son, por ejemplo, en la artritis reumatoidea, o ahorita veremos otras indicaciones en las inyecciones intramusculares de enfermedades reumáticas del colágeno, respiratorias, enfermedades alérgicas, la bursitis, los quistes de cápsulas articulares, tendinitis, tenosinovitis, peritendinitis, afecciones periarticulares inflamatorias, artritis gotosa aguda, enfermedades del pie y afecciones dermatológicas. Aquí estas son muchas de sus indicaciones. Aquí se ven demasiadas, por ejemplo, en la vía oral, pero hay que mencionar que, pues, como ya he comentado varias veces, se utiliza más que todo en esas patologías de un carácter inflamatorio importante. Como decía el doctor, por ejemplo, el asma bronquial. En realidad estos corticoides son la piedra angular del tratamiento de este asma bronquial. En las anafilaxias, en las artritis, en las dermomiositis, en las poliartritis nudosas, en la inflamación de la piel y pues entre otras. En realidad son demasiados. Ahí tienen glomerulonefritis, otro tipo de nefritis, colitis, enfermedades autoinmunes. En la parentelar son afecciones que responden al tratamiento local o sistémico con corticosteroides cuando se requiere un efecto sostenido inmediato. Por ejemplo, un shock anafiláctico también se puede dar. Inyección intramuscular en afecciones alérgicas, dermatológicas y reumáticas y en otras afecciones que responden a los corticosteroides sistémicos. Inyección directa en los tejidos, inyección intraarticular y periarticular, además de inyección intralesional. La artritis reumatoide y artrosis y algunas patologías dermatológicas y con ciertos trastornos inflamatorios y quísticos de la piel. Las contraindicaciones están contraindicadas en pacientes menores de 1 año, están contraindicadas en pacientes que tengan hipersensibilidad, infecciones sistémicas, especialmente si son esas micobacterias que dijo el doctor, por eso hay que tenerse esta precaución, presencia de procesos tuberculosos o sifilíticos, infecciones víricas tales como el herpes o varicela, la rosácea, la dermatitis perioral, las úlceras, el acné vulgar. No debe emplearse en los ojos ni en heridas abiertas o profundas. En cuanto a los efectos secundarios, tenemos que se da supresión del eje hipotálamo hipófisis suprarrenal en los tratamientos que son crónicos de más de 14 días, el síndrome de Cushing, el retraso del desarrollo longitudinal debido al cierre de las hipófisis, la ganancia de peso e hipertensión intracraneal, reacciones en la piel, agrietamiento, milaria, eritema, hematomas, foliculitis, dermatitis perioral, estrías, trastornos psicóticos o agravar los preexistentes, como dijo el doctor, anosmia e irritación, especialmente en estos intranasales, y elevación de la glucemia.
Estas son muchas de las interacciones, pero acá hay que destacar uno del componente farmacogenético de este medicamento, y es que se metaboliza por la enzima CYP3A4. Entonces, los inductores de la CYP3A4, como es el doctor, como la rifampicina, fenitoína, carbamazepina, pueden reducir el efecto y disminución de los niveles plasmáticos. Mientras que pues, los inhibidores de esta enzima pues, van a generar aumento de los niveles, como el ketoconazol, itraconazol y ciertos medicamentos antirretrovirales. Somatropina, puede reducirse el efecto de la somatropina en interacción con esta betametasona. Los anticolinesterásicos pueden originar debilidad grave en pacientes con miastenia graves. La colestiramina también puede incrementar el aclaramiento de corticoides. Ciclosporina, un aumento de la actividad de los corticosteroides, y algunas convulsiones se han descrito también, y tópicos gastrointestinales pueden disminuir la absorción por vía oral de estos corticoides. Se recomienda dejar pasar por un tiempo entre la toma de los tópicos gastrointestinales y los glucocorticoides, más de 2 horas. Y los barbitúricos, carbamazepina, fenitoína, pirimidina o rifampicina, inducen metabolismo, produciendo sus efectos sistémicos, como vimos en la parte farmacogenética de este fármaco. Y eso sería todo. Bueno, muy bien, estuvo muy bien el repaso del complemento de estos medicamentos, pero les faltó la parte del Vigiaxes. Sería muy bueno que lo hicieran, y en la próxima les doy unos 5 minuticos para que nos amplíen la parte del Vigiaxes, a ver qué se encuentra con respecto a estos medicamentos, ¿de acuerdo? Listo, doctor. Bueno, entonces quedamos pendientes con ustedes 4 con respecto a esos medicamentos para que exploren el Vigiaxes, y, y conjuntamente con el otro grupo, entonces le damos un lugarcito ahí cortico para que nos resuman esa parte. Bueno, muy bien. Buen descanso, buen fin de semana. Entonces, adiós, adiós. Gracias, doctor. Gracias, Hasta luego. doctor. Bueno, María José, chao, chao. Que estén muy bien. Chao a todos.